Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Don Pedro, le cuento que la otra semana me entregan los análisis de los suelos de sus cafetales. Ah, ingeniero, muchas gracias. Al tenerlos, me informa y llegaré a su oficina para que me asesore qué debo aplicar. Ese día te acompaño, papá. Quiero aprender a interpretar bien esos resultados. Por ahí tengo algunas duditas. Qué bueno, Pedrito. Así le darán buena comida a las plantas de café. Me parece. Y así las plantas se mantendrán vigorosas y no son afectadas tan fácilmente por las enfermedades. ¿Qué piensa de lo que dice mi hija? Anita tiene razón. Las plantas son seres vivos que necesitan alimentarse bien para vivir sanas y tener buenas producciones. Eso sí, antes de fertilizar las plantas deben de tener buen follaje. Por lo que dicen, entiendo que por gusto se fertilizan los cafetales viejos. Así es, Pedrito. En un cafetal viejo, las plantas ya se agotaron y es poco lo que producen, por lo cual es necesario podarlos para que nazcan nuevos brotes y volver a tener buenas producciones de frutos. Bueno, un cafetal podado y fertilizado, ¿qué tiene que ver con las enfermedades? Don Carlos, para tener un buen control de las enfermedades en las plantaciones de café, se debe hacer un manejo adecuado y oportuno de las actividades, y no solo con la aplicación de fungicidas. Eso es cierto, ingeniero. Ahora que se cuidan mejor los cafetales, se observan menos daños de enfermedades. Y le cuento que mi papá se queja menos. En el recorrido que haremos, veremos el estado de los cafetales, que por cierto están bastante bien. Así es, mijo. Por ahí está listo mi carro. ¿Nos acompañas, Anita? Sí, papá, con mucho gusto. Estoy lista para acompañarlos. ¡Vamos! Don Pedro, en sus cafetales, ¿cuáles son las enfermedades que más le afectan? Las enfermedades que siempre están presentes son la roya, la antragnosis y cuando llueve mucho nos afecta el ojo de gallo. En los cafetales de la parte alta lo que nos afecta es esa foma, ingeniero. Y también en las hojas de las plantitas a veces se observan manchitas amarillas, especialmente cuando no se tiene sombra. Es cierto, y esas mismas manchitas también las vemos en cafetales viejos y mal atendidos. ¿A qué se deberá? Anita, esa manchita amarilla es la enfermedad que se conoce como cercóspora o mancha de hierro y ataca cuando las plantas están agotadas por vejez o por falta de comida o porque están muy al sol. Ingeniero, ¿y esta enfermedad daña los frutos de café? Sí, Anita. Los frutos son afectados con lesiones de color café oscuro. No llegan a su maduración y caen de la planta. Bueno, señores, por aquí me detendré para que miremos este cafetal que tiene buena preparación. Pedro, estos cafetales se ven sanos, bien vigorosos y con buena preparación. Miren, por aquí están podando los muchachos. Ahora que las plantas tienen buena preparación, los muchachos avanzan más porque quitan menos follaje agotado. Ingeniero, ¿y a qué se debe que en ciertas temporadas algunas enfermedades afectan más que otras? Yo me recuerdo que hace más o menos 5 años nuestros cafetales fueron bastante atacados por el ojo de gallo. Anita, eso se debe a los cambios en el comportamiento del clima. Hay años que nos afecta el fenómeno del Niño, que es donde llueve menos. Los veranos son más secos y prolongados. Y otros años donde está presente el fenómeno de la Niña, que es donde llueve más y se genera más humedad en el ambiente. Bueno, ingeniero, y con esos cambios de clima, ¿qué nos aconseja? Se deben de hacer todas las actividades de mantenimiento en su momento y bien hechas, para mantener cafetales vigorosos que puedan resistir a las enfermedades, pero
El manejo de sombra juega un papel muy importante. Ingeniero, nosotros desombramos cuando inicia la época lluviosa. ¿Cree que lo estamos haciendo bien? Están en lo correcto, Pedrito. Lo que deben de considerar es la cantidad de ramas que le cortan a cada árbol y dependerá de las condiciones de clima. Con más lluvias se quitan más ramas que permiten la entrada de luz y por el contrario, si está lloviendo poco, se quitarán menos ramas para mantener una temperatura adecuada dentro del cafetal. Ingeniero, al realizar un desombrado adecuado, ¿considera que ya no es necesario la aplicación de fungicidas? Don Carlos, siempre es necesario considerar la aplicación de un fungicida, pero dependerá de la enfermedad que esté afectando en ese momento. Mire, ingeniero, y por las actividades que estamos haciendo y el buen estado de nuestros cafetales, ¿usted cree que tendremos menos ataque de enfermedades? Así es, Anita. Esta es la mejor forma de enfrentarnos al ataque de enfermedades en los cafetales. Lo mismo pienso yo, ingeniero. Recuerdo que cuando hacíamos los trabajos fuera de tiempo, teníamos más ataque de enfermedades. Así es, Pedrito. Lo bueno es que contamos con la asesoría de Anacafé para hacer las cosas de forma correcta. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Hoy aprendimos algunas prácticas para controlar las enfermedades que afectan el follaje de las plantas de café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores de cada una de las regiones de este bello país, tengan la mejor de todas las mañanas. Una vez más estamos con ustedes en el programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el control de enfermedades de follaje del café. Y justo al volver de esta primera pausa, conversamos con Maynor Vázquez sobre dicho tema. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Seguimos con el Cafetal Radio y saludamos a Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor, bienvenido. Buenos días, Daniel. Como siempre en este programa, aprovechamos para saludar a nuestros amables oyentes y en especial a todos nuestros amigos caficultores. Este día también queremos enviar un saludo muy especial en nombre de la Asociación Nacional del Café a los pequeños productores de las comunidades de Chibok, Montúfar, Las Trojes, Soacité, Candelaria y Pilar 1 de San Juan Zacatepeques. Para ellos, un saludo muy especial en nombre de Anacafé y al mismo tiempo los invitamos para que continúen escuchando nuestro programa para seguir produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Claro que sí, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a platicar sobre el control de las enfermedades que afectan el follaje del café. Explíquenos, Maynor, en qué consiste esta enfermedad. Una enfermedad en las plantas no es más que la alteración del funcionamiento normal de los diferentes órganos que forman una planta, causada
por organismos que en su mayoría no se ven a simple vista, como hongos, bacterias o virus. Esta alteración perjudica el desarrollo normal del cultivo de café. Las enfermedades se manifiestan cuando se generan condiciones ambientales óptimas que necesitan estos organismos. Se debe tener presente que con el cambio climático, como hemos platicado en otros programas, se dan dos situaciones bien marcadas: el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Y en cada uno de estos fenómenos existe un comportamiento bien definido. Por ejemplo, en el caso del niño, llueve menos y se alarga más la época seca. Caso contrario sucede con el fenómeno de la niña, donde llueve más y existe mucha nubosidad. Este comportamiento del clima influye en la generación de ciertas condiciones ambientales que necesitan algunas enfermedades para propagarse. Además, cuando se le da un mantenimiento inadecuado o no se abona lo suficiente a los cafetales, las plantas se desarrollan débiles y están predispuestas al ataque de alguna enfermedad. Maynor, ¿y qué actividades deben realizarse para evitar el ataque de enfermedades en los cafetales? Daniel, el ataque de enfermedades se puede minimizar a través de un manejo integrado de prácticas, que deben programarse para hacerlas en su momento y de forma adecuada. El manejo de podas después de cierta edad de las plantaciones se debe realizar todos los años para mantener plantas vigorosas y productivas. La intensidad de los desombrados debe hacerse de acuerdo a las condiciones ambientales que prevalecen en el año. En el caso de prevalecer el fenómeno del niño, se desombra con menos intensidad. Caso contrario, con el fenómeno de la niña, se desombra con más intensidad. Se debe abonar de acuerdo a la fertilidad que tiene el suelo y a los requerimientos de las plantas, a través de un análisis de laboratorio para no aplicar cualquier producto. Al realizar siembras nuevas, evitar sembrar las plantas con distanciamientos muy cerrados, debido a que se genera mucha competencia entre las plantas y condiciones ambientales que favorecen el ataque de las enfermedades del follaje. En el control de malezas, cuando se hace mecánicamente, se debe evitar causar heridas en el tronco de las plantas, para evitar la penetración de hongos de alguna enfermedad. Y cuando se utilizan herbicidas, debe hacerse en forma racional, para evitar la exposición total del suelo al impacto directo de lluvias y del viento, que podría causar la pérdida del suelo y su fertilidad. Maynor, ¿y qué otras medidas pueden implementarse para evitar el ataque de enfermedades del follaje? Una forma de contrarrestarlas es el aprovechamiento de las características propias que tienen ciertas variedades al manifestar resistencia a determinadas enfermedades. Por ejemplo, la siembra de catimores o sarchimores para el control de la roya por abajo de los 3.000 pies sobre el nivel del mar. Además, se debe considerar la aplicación de fungicidas químicos y de naturaleza biológica. Los fungicidas biológicos contienen organismos pequeñitos que limitan el desarrollo de los hongos o bacterias que provocan las enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades del follaje que más afectan a los cafetales? Las enfermedades más comunes que afectan el follaje de las plantas de café son el ojo de gallo, la cercóspora o mancha de hierro, la antracnosis, el mal rosado, la foma, también conocida como quema o derrite, y la roya. La severidad de cada enfermedad va a depender del lugar donde se desarrolla cada plantación, por las condiciones del clima y del suelo, así como la variedad sembrada y el mantenimiento que se le da. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa en el programa, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.
En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Recuerde, si ya terminó de cosechar, es el momento de podar sus plantas de acuerdo a las necesidades del cafetal que se maneja y así evitar bajas producciones. Gracias amigos caficultores por continuar en sintonía del Cafetal Radio. Estamos platicando hoy con Maynor Vázquez sobre el control de enfermedades del follaje de café. Maynor, antes de ir a la pausa, usted nos habló sobre las enfermedades más comunes que afectan el follaje de las plantas de café y nos dijo que una de ellas era el ojo de gallo. ¿Cuáles son los síntomas y daños que causa? Esta enfermedad se manifiesta en hojas, frutos y brotes tiernos de la planta de café. En las hojas se presentan manchas circulares pequeñas de color gris. En los brotes tiernos y frutos tienden a ser manchas ovaladas. Inicialmente de color negro, luego aumentan de tamaño y cambian de color café y más tarde a gris. Cuando la enfermedad está avanzada, el hongo desarrolla sobre las manchas unos hilitos amarillos que tienen forma de pequeños alfileres. En estas estructuras se localizan las esporas encargadas de infectar a otras hojas, frutos o brotes tiernos. Las plantas afectadas por esta enfermedad botan sus hojas y frutos. Esta enfermedad se desarrolla en condiciones de alta humedad y temperatura ambiental baja, siendo común en cafetales muy sombreados y con abundante maleza. ¿Y cómo se realiza el control del ojo de gallo en los cafetales? El mejor control de esta enfermedad se basa en un manejo integrado de prácticas que consiste en realizar las limpias en su momento, el manejo adecuado de podas y la correcta regulación de sombra. Al tener cafetales libres de malezas, se evitan hospederos alternos, debido a que el hongo que provoca esta enfermedad tiene la capacidad de vivir en más de 500 plantas de especies diferentes. En cafetales donde se concentra más la humedad, esta enfermedad se propaga con mayor facilidad, como el caso de las joyas con mucha neblina, las laderas en contra de la salida del sol, las que se encuentran próximas a riachuelos y donde se nubla con frecuencia. Cafetales con estas condiciones se recomienda realizar desombrados más drásticos. En las áreas que son susceptibles al ataque de ojo de gallo, se recomienda la aplicación de un fungicida sistémico al inicio de la época lluviosa. A los 2 meses, repetir esta aplicación en esas áreas. En el caso de los cafetales que ya están afectados por el ojo de gallo, se aconseja la aplicación de un producto a base de hidróxido de calcio y magnesio, con el propósito de matar el hongo que provoca esta enfermedad. La cercóspora es otra de las enfermedades que afecta el follaje de los cafetales. ¿Cómo se detecta y qué efectos tiene? La cercóspora también es conocida como mancha de hierro. Cuando esta enfermedad inicia su ataque, se manifiestan manchas pequeñas en las hojas, de forma circular, con 3 colores bien definidos. Una mancha oscura en el centro, luego un anillo café rojizo y en toda la orilla otro anillo amarillo. Esta enfermedad causa defoliación en las plantas, lo cual repercute en la baja de producción de los frutos. Se manifiesta con más frecuencia cuando aumenta la temperatura del ambiente por falta de humedad en el suelo, por los desombrados fuertes en verano y por una deficiente fertilización. Se manifiesta más en almácigos y plantillas, especialmente cuando son siembras nuevas y carecen de sombra y de un programa adecuado de fertilización. Maynor, ¿y cómo se controla la cercóspora? Como toda enfermedad, el mejor control también se basa en un manejo integrado de prácticas, donde deben evitarse los desombrados fuertes en el verano, asegurarse que las siembras nuevas tengan sombra, que se tenga buen control de plagas del suelo para evitar daños en la raíz
y que la planta pueda absorber los nutrientes del suelo. Además, se sugiere que se realice un programa adecuado de fertilización. Al tener ataque de cercóspora, se sugiere la aplicación de un fungicida específico para esta enfermedad. En los almácigos, debe programarse la ejecución de las actividades de mantenimiento para hacerlas en el momento oportuno, con el propósito de evitar daños en la raíz y follaje de las plantitas de café. Por ejemplo, se deben programar las fertilizaciones al suelo y foliares, así como la aplicación de fungicidas para la prevención de enfermedades. Realizar riegos principalmente en la época de verano, monitorear la presencia de nematodos o insectos del suelo para realizar su control antes de que afecte la raíz. También es muy importante que la producción de las plantitas en los almácigos se realice con sombra, de acuerdo a los requerimientos del lugar. ¿Y cuáles son las características y daños que causa la antracnosis en los cafetales? Esta enfermedad se conoce también como argeño o muerte descendente. Daña frutos, hojas y ramas. Al inicio aparecen manchas oscuras en los bordes de las hojas y avanzan hacia la parte central. En los frutos aparecen puntos negros que detienen su crecimiento, se secan y al final se caen. Además, las bandolas se secan de la punta hacia adentro y cuando el ataque es severo, daña el tallo y muere la planta, debido a que atrofia el sistema vascular que distribuye los alimentos dentro de la planta. Los factores que contribuyen a la propagación de esta enfermedad son los periodos prolongados de lluvia o de sequía, plantaciones muy expuestas al sol y cafetales sembrados en suelos agotados. ¿Y cómo se realiza el control de la antracnosis en los cafetales? Para prevenir el ataque de la antracnosis, las plantas de café deben estar bien manejadas y fertilizadas. Cuando se realicen los desombrados, se debe evitar que los cafetales queden muy expuestos al sol. En cafetales donde se encharca el agua, se tiene que considerar la construcción de zanjas o acequias para permitir su drenaje. Cuando se tiene ataque de esta enfermedad, se sugiere también la aplicación de un fungicida específico. Y si el daño es muy fuerte, se debe podar después de la cosecha para eliminar las partes dañadas y recuperar brotes nuevos. Gracias, Maynor. Vamos a otro corte, pero antes, amigo caficultor, le invitamos a visitar el portal de la caficultura. Es ágil, dinámico y novedoso. Así es el portal de Anacafé. Visite entonces la www.anacafé.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es el momento de preparar su semilla. Seleccione la variedad de acuerdo al potencial de la ubicación del cafetal y a las oportunidades de mercado. Evite sembrar semillas de procedencia desconocida. Estamos de vuelta con ustedes aquí con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estábamos platicando sobre las enfermedades más comunes que afectan el follaje del café. Maynor, ¿cómo se manifiesta la enfermedad conocida como mal rosado? Daniel, esta enfermedad afecta tallos, ramas, hojas y frutos. El hongo que provoca esta enfermedad causa marchitamiento en la parte superior de la planta debido a que afecta los tejidos del tallo que distribuyen los alimentos. Cuando el daño de esta enfermedad está avanzado, las partes afectadas en el tallo y en las ramas toman una coloración rosada y una capa de color blanquecino cubre el fruto. Luego se forman manchas de color negro hundidas hasta cubrir todo el fruto. Cuando estos frutos son partidos por la mitad, se observa que no hubo formación de semilla. Esta enfermedad normalmente es común en cafetales que se localiza entre 1500 a 3000 pies sobre el nivel del mar, con lluvias frecuentes y mañanas muy soleadas, debido a las condiciones ambientales que se generan. ¿Y cómo se realiza el control del mal rosado en los cafetales?
A las plantas atacadas por esta enfermedad se les debe eliminar el tallo y las ramas afectadas, con el cuidado de desinfectar los machetes, las tijeras podadoras o serruchos que se usan para cortar. Esta desinfección se hace con el propósito de evitar la propagación de esta enfermedad. Posteriormente, se realiza la aplicación de un fungicida a base de cobre. En cafetales ubicados en regiones susceptibles a esta enfermedad, en la época lluviosa deben tener un control constante para evitar que se propague y cause mucho daño en las plantaciones. Debido a situaciones ambientales, existen cafetales susceptibles al ataque de esta enfermedad, a los cuales se les debe aplicar un fungicida específico al inicio de la época lluviosa y repetir esta aplicación al mes o a los 2 meses, dependiendo de la naturaleza del fungicida. Además, al inicio de la época lluviosa, se debe manejar la sombra y la implementación de estructuras de conservación de suelos, que ayuden a evacuar el exceso de agua que cae de las lluvias. Maynor, otra enfermedad que afecta a las plantas de café es la foma. ¿Qué daño causa? Esta enfermedad se presenta en cafetales arriba de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, con temperaturas frías, alta humedad en el ambiente y con días nublados. Al inicio de la enfermedad, se observan manchas de color negro con apariencia de papel quemado en la punta de las hojas tiernas. Estas manchas secan las ramitas tiernas y se detiene el daño al encontrar el tejido leñoso. El ataque de esta enfermedad dificulta la respuesta de las podas en los cafetales, debido a que muchos de los brotes nuevos son dañados. Maynor, ¿y cómo se realiza el control de la foma en los cafetales? La foma ataca con más frecuencia en los meses fríos del año, que va de noviembre a febrero. En cafetales podados se aconseja deshijar al año, con el propósito de seleccionar brotes bien sanos y desarrollados, donde se eliminan los brotes afectados por la foma. En estos ambientes se recomienda realizar desombrados frecuentes para permitir una mejor luminosidad y ventilación dentro de los cafetales. En el control químico, para que los fungicidas sean efectivos, se deben aplicar antes de que se observen los primeros síntomas. En los cafetales donde esta enfermedad se manifiesta todos los años, las aplicaciones de fungicidas deben realizarse de forma preventiva, principalmente en los meses que más afecta. Maynor, la roya es una enfermedad que está causando mucho daño en los cafetales. ¿Qué efectos tiene en las plantas? Daniel, como platicamos anteriormente, la roya afectaba solamente los cafetales ubicados abajo de los 3.000 pies sobre el nivel del mar. Pero esta enfermedad en los últimos 4 años aumentó su presencia y severidad en los cafetales, debido al cambio climático. En la actualidad afecta cafetales de fincas altas arriba de los 5.000 pies. Los síntomas se presentan con manchas anaranjadas en la cara inferior de la hoja. Las hojas dañadas se desprenden de las ramas y debilita a la planta. Esta situación permite que penetre otra enfermedad, específicamente la antragnosis. Maynor, ¿y qué actividades deben realizarse para el control de la roya en el cafeto? El control de la roya debe enfocarse con un manejo integrado de prácticas, con el propósito de reducir las condiciones favorables para su propagación. Se debe realizar un buen control de malezas, realizar un manejo adecuado de la sombra, no descuidar las podas para eliminar las partes dañadas y agotadas para recuperar nuevos tallos y ramas. Se debe fertilizar con base a un análisis de suelos y al estado de los cafetales. Las nuevas plantaciones se recomienda sembrarlas con distanciamientos adecuados para evitar altas poblaciones de plantas, situación que puede generar condiciones para la propagación de esta enfermedad. En lugares donde las condiciones son ideales para la propagación de la roya, se sugiere que se siembren variedades con resistencia, como son los catimores, sarchimores o la variedad Anacafé 14. Para el control químico, se sugiere iniciarlo a finales de abril o a principios de mayo, con un fungicida sistémico. Se debe repetir estas aplicaciones a cada mes y medio
durante la época lluviosa, con el cuidado de realizar la última 1 mes y medio antes del corte del fruto de café. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para tener un buen control de enfermedades del café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en esta emisora y a la misma hora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora.